para estudiar la palabra del Señor. El título de hoy es Experiencias del Sufrimiento. Así, experiencias del sufrimiento. Y quiero comenzar esta mañana con la historia del principal protagonista de la reforma en Escocia, John Knox. Pocas horas antes de su muerte, John Knox despertó y cuando se le preguntó la causa de su suspiro profundo, él dijo lo siguiente: durante mi frágil vida sostuve muchos altercados y luchas contra Satanás. Pero ahora ese león rugiente me ha atacado de manera furiosa y ha usado toda su habilidad para devorarme. Antes, con frecuencia, él había puesto mis pecados ante mis ojos, tentándome a desesperar y a ofuscarme con las fascinaciones del mundo. Pero con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no pudo prevalecer. Ahora me ha atacado de otra manera. Esta serpiente astuta se ha esforzado para convencerme de que no merezco el cielo ni las bendiciones eternas. Por el fiel desempeño de mi ministerio aquí en la tierra. Pero doy gracias a Dios porque Dios mismo me ha capacitado para vencer y ahuyentar a este enemigo tan fiero. En nuestras vidas vamos acumulando con el paso del tiempo experiencias del sufrimiento. Estas experiencias en muchos casos son inolvidables. Fueron luchas en las que vimos la victoria, pero también fueron luchas en las que pudimos ver cómo fuimos derrotados. El caso es que son inolvidables y en las que alcanzamos la victoria. No podemos atribuirnos ningún mérito a nosotros, sino que Dios en su inmensa misericordia fue produciendo esa victoria en nosotros. Pero hay experiencias amargas, muy amargas, que también son inolvidables para nosotros. Esta es cuando nos dejamos llevar por los engaños del enemigo y cuando despertamos nos dimos cuenta que no nos preparamos fielmente para poder resistir los embates del enemigo. Procesos por los cuales hemos pasado en la vida que se adhieren a nuestro estilo y de forma tal en muchas ocasiones nos provocan la derrota en vez de la victoria. Pero hoy las experiencias del sufrimiento que quiero tratar contigo van a ser vistas desde la cruz. Y la gracia poderosa del Señor nos va a guardar de toda caída y nos va a proveer las herramientas para poder atravesar el dolor y salir perfeccionados, fortalecidos y establecidos en Él. Así que vamos a leer en nuestra Biblia, primera carta de Pedro, capítulo número 5, versos del 6 al 11. Primera carta de Pedro, capítulo número 5, versos del 6 al 11. Dice así: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, escucha esto, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él, el mismo Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué debemos saber mientras estamos atravesando por el sufrimiento, la desesperanza, la incertidumbre, la persecución en otros lugares contra los creyentes? Lo primero que tenemos que saber es
que debemos conocer nuestro lugar. Conoce tu lugar. Conoce tu lugar. Todas las virtudes del cielo nacen de la raíz de la humildad. La misma humildad se practica con respecto a Dios. Las pruebas y los sufrimientos provocan dudas y preguntas como ¿por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor permite que esté pasando por este valle de incertidumbre? ¿Por qué el Señor está permitiendo quizás en estos momentos de pandemia? ¿Por qué el Señor está permitiendo tanto sufrimiento y tanto dolor? Estas actitudes pueden llevarnos a la queja, a quejarnos contra Dios, a sentir amargura, al fin rebeldía contra el Creador de los cielos y la tierra. Por eso el apóstol Pedro en su carta nos dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. ¿Para qué? Aquí está el resultado: para que Él os exalte a su debido tiempo. Pero encontramos en este pasaje que hay un mandamiento expresado en la parte A del verso número 6. Humillaos, humíllate, humíllate. Eso es un mandamiento. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. ¿Con qué propósito? Para que Él os exalte a su debido tiempo, no al debido tiempo de nosotros, no cuando nosotros querramos. No es así, es cuando a su debido tiempo Él nos exalte. El creyente sumiso acepta la voluntad de Dios con toda humildad. Nuestro Padre Celestial, Él es sabio y sabe lo que es mejor para sus hijos. La mano poderosa de Dios es suficiente para protegernos del mal, del horno de la prueba y sacarnos de él. Él sabe cuándo y cómo exaltarnos. Él lo sabe. Su tiempo es perfecto. Ser humilde no es cuestionar la voluntad de Dios ni exigirle a Él algo más. Es confesar, es admitir lo que Él es, aunque uno no lo entienda. Es confiar solo en Él. Es reconocer que no habrá recompensa inmediata por la fidelidad, sino por la perseverancia. Cuando practicamos la humildad, suceden varias cosas en nuestras vidas y alrededor nuestro, como por ejemplo, los líderes sirven a los miembros de la iglesia. Los jóvenes se sujetan a los ancianos. Los miembros de la iglesia se someten unos a otros porque están practicando la humildad. Como hijos de Dios, aceptamos la voluntad de Dios sin cuestionamientos. Como cristianos que esperamos las promesas de Dios, dependemos de Dios para poder esperar esas maravillosas promesas. Pero sabiendo también quién es el diablo, respetamos su poder y no lo ignoramos porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta es la gran guerra interna que los hijos de Dios tienen que librar. En un extremo hay un mandamiento: humíllate, pero por otro extremo está nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, que exige egocentrismo y por ende exige orgullo. Y tenemos que librar dolorosamente estos dos polos que son totalmente opuestos a la luz de las Escrituras. Pero tú eres llamado para ser un embajador público y representar un reino de los cielos, ser influyente y glorificar al Rey. Pero debes resistir el deseo de convertirte en un rey. Eres llamado a pregonar la gloria de Dios, pero nunca debes tomar esa gloria para ti mismo. Eres llamado a una posición de influencia y de testimonio en un mundo totalmente oscuro y en tiniebla. Pero en esa posición eres llamado, como bien nos dice Pedro en su carta número 1, en el capítulo número 5, verso número 6, eres llamado a humillarte bajo la mano poderosa de Dios.
A lo mejor no hay nada más importante en tu vida que conocer bien tu lugar. Cuando no conocemos nuestro lugar, somos tentados rápidamente a ir al polo opuesto de la humildad. Tal vez en el temor al hombre tu orgullo brote, o quizás el orgullo del conocimiento, quizás la seducción a sentirte aprobado por todo lo que haces y dices. Quizás eres una persona que deseas buscar el control sobre todo. Quizás la depresión de cara a la adversidad, la envidia al ver a los impíos prosperar materialmente y tú siendo un buen cristiano de Dios que no comprometes tu integridad, quizás estás pasando necesidad. La amargura contra los detractores de la ley y del evangelio, la ansiedad del fracaso, todo se trata de lo mismo. Todo esto te puede llevar a convertirte en una persona que se pueda enorgullecer de las cosas que desea alcanzar. Cada una de estas luchas trata con la tentación para hacer que tu vida no se trate de Cristo, sino de ti. Desde el primer momento oscuro en el jardín, esta ha sido la lucha que todos nosotros hemos tenido que librar. Debes conocer bien tu lugar, pero también, número 2, debes reposar en el cuidado de Dios. Debes reposar en el cuidado de Dios. Cuando las oraciones no reciben contestación, debemos seguir confiando de quién es Dios. Muchas veces nos apuramos porque oramos hoy y pasado unos segundos o quizás unos días, quizás a pocos meses queremos que ya Dios conteste la oración, y no funciona así. Reposar en el cuidado de Dios debe ser un acto que nosotros debemos buscar. Cuando se avecina el sufrimiento, la incertidumbre, el caos, nosotros debemos estar preparados, número 1, para conocer bien nuestro lugar, pero también para comenzar a descansar y a reposar en el cuidado de Dios. Y una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es reposar en Dios. Queremos salir lo más pronto de la situación crítica por la cual estamos atravesando, pero esto nos da la oportunidad de no disfrutar la formación de Cristo en nosotros. Nos convertimos en personas ansiosas, extremadamente preocupadas por algo que nosotros no podemos quitar, sino más bien esperar en Dios para que Él se glorifique en nosotros. Debemos reposar en Él y echar nuestras ansiedades, preocupaciones, afanes sobre Él, porque Él tiene el cuidado de nosotros, sabiendo que Él siempre nos va a cuidar. Pero para eso debemos reposar en Dios, como bien lo dice Pedro en su primera carta, capítulo número 5, verso número 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La mano poderosa de Dios moldea el barro humano, le da belleza moral, transforma la vida estéril en una vida llena de frutos de justicia, da fuerzas al débil, valor al cobarde y cambia la derrota en victoria. Eso lo hace la mano poderosa de Dios. Luchar con el auxilio de Dios es asegurar siempre en nosotros la victoria. Reposar en Dios es esperar la victoria a nuestro favor y a nuestro lado. De manera que, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, esa es la razón por la cual Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la manera. Vamos a echar toda vuestra ansiedad en Él. La razón es por la cual vamos a echar eso, es que Él tiene el cuidado de vosotros. De manera que lo opuesto a confiar en Dios se manifiesta en alguna de estas dos actitudes: ansiedad o frustración. Ahora bien, en los tiempos que estamos viviendo ahorita, donde hay mucha incertidumbre, mucha desesperanza, cientos de miles de personas han muerto, la ansiedad y la frustración
han sido tomadas muy en serio. Muchas personas se han quitado la vida. He visto que médicos también han colapsado y se han suicidado. Como usted y yo, en muchas ocasiones, le decimos a alguien de una u otra manera, no te afanes o quizás no temas. Nosotros tratamos de amonestar a esa persona y tratamos de animarlo para que no se afane ni tampoco sienta temor. Pero cuando lo dice Dios a través de las palabras de nuestro Señor Jesús, del apóstol Pablo o del apóstol Pedro, ellos no lo dicen con el sentido de animarnos, sino más bien con un mandato. Hay una fuerza de un mandato moral. No os afanéis. No lo está diciendo de manera absoluta para animarnos. Sí, eso nos puede animar. Pero nosotros debemos entender que esto es un mandato. Por nada estéis afanados. Por nada. Es decir, la voluntad de Dios moral es que vivamos sin ansiedad y sin frustración. O para decirlo mejor, de otra manera más explícita, la ansiedad es un pecado. La ansiedad es un pecado. Y es un pecado por dos razones. Primero, cuando somos presa de la ansiedad, mostramos que creemos que Dios no puede cuidar de nosotros. Pedro dice lo contrario. Él tiene cuidado de nosotros. Así que debemos echar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene el cuidado de nosotros. Eso se convierte en pecado. Por eso es que la ansiedad es un pecado. Y que Él no está al tanto de lo que está aconteciendo. Por lo tanto, Dios no está preocupado por lo que yo estoy atravesando ni por mi sufrimiento. Esto dolorosamente ha llevado a muchos al pecado de la incredulidad. Pero en segundo lugar, es un pecado porque el afán significa que rechazamos las provisiones divinas en nuestras vidas. No queremos que nadie obre. Y si queremos obrar, obramos en base a lo que nosotros tenemos, creemos o quizás en base a nuestras experiencias en el pasado. No esperamos ni tampoco vamos a Dios para depositar todas nuestras ansiedades en Dios. El mandato de Dios es primera carta de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Eso es un mandato. ¿Por qué? Aquí lo dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Puede que usted sea o no tentado con frecuencia a caer en la ansiedad. Yo creo que todos de una u otra manera hemos atravesado por este valle de la ansiedad. Cuando pasamos situaciones críticas en nuestras vidas, por ejemplo, muchos ahorita quizás ya han perdido sus trabajos, tienen que pagar deudas, tienen que mantener a sus hijos, las escuelas y demás. Obvio, puede ser tentado a caer en la ansiedad. Pero quiero recordarte que si eres vencido por este pecado, evidentemente no podrás disfrutar el cuidado de Dios. Más bien te vas a dejar arrastrar por algo que te va a llevar cada día a la perdición. Pedro dice a sus lectores, en otras palabras, no permitan que la ansiedad obstaculice su fidelidad a Dios. Y eso es lo que hace la ansiedad. ¿Puede usted reconocer cuáles son las circunstancias en la vida de usted que lo pueden poner ansioso o que lo han puesto ansioso? La meta no es sobrevivir, no es la meta, sino conducirnos en santidad y rectitud dentro de una sociedad hostil. Queremos impactar a nuestro mundo con el testimonio de la fe y la buena conducta. Para eso necesitamos con urgencia saber que la ansiedad es muy importante en nosotros. Pero para eso necesitamos saber que con la ansiedad no podremos testificar a un mundo que vive sin esperanza. Porque si la ansiedad nos abraza, ¿qué esperanza en Cristo podríamos estar disfrutando? Sabemos que somos luminares de este mundo.
debemos ser personas que infunden dominio propio y sobriedad en medio del sufrimiento para que también otros no caigan en la ansiedad. Debemos conocer bien que la ansiedad es un pecado, y es un pecado tal cual que es muy peligroso. He visto personas a veces suicidarse por no tener dominio propio, por no tener ansiedad. Por tener ansiedad. Y esto ha hecho que muchos no tengan otra opción en su vida que quitarse la vida. La ansiedad es fatal. La ansiedad te puede llevar aún al suicidio. Debemos conocer bien nuestro lugar mientras atravesamos por el sufrimiento, pero también debemos reposar en el cuidado de Dios. Y número 3, resiste sin importar el costo. Resiste sin importar el costo. Santiago les dice a sus lectores que resistan al diablo y él huirá de nosotros. De modo similar, Pedro exhorta aquí en su carta, en el último capítulo, que su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. De manera que la forma en que vamos a resistir al diablo sin importar el costo es manteniendo el dominio propio, como bien lo dice la Biblia. Entonces yo creo que debemos preguntarnos ¿qué es el dominio propio? Muy sencillo, el dominio propio es ejercer el control sobre uno mismo. Eso es dominio propio. El dominio propio se nota visiblemente mucho mejor cuando existe la sobriedad y la vigilancia. Ahí podemos ver cómo el dominio propio es manifestado. Pedro lo dice en el versículo número 8 y en el versículo número 9 de la carta que hoy estamos exponiendo en el capítulo número 5. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. ¿Ven cómo estas dos cosas están unidas? Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo, fíjense que Pedro no dice el enemigo de ustedes, no mío. Pedro también se ve como una persona necesitada de sobriedad y de estar en alerta, porque aquí lo vemos como él dice, vuestro adversario. Él no dice tu adversario o mi adversario. Él sabe que donde quiera que exista un hijo de Dios, se constituye adversario del diablo. Anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a ese adversario resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo creo que de esto se ha hablado mucho a lo largo de los años. En las iglesias yo creo que hay un nombre que se conoce muy bien. Satanás, diablo, serpiente. Yo creo que es un nombre muy famoso, pero muchos ignoran su poder. Muchos ignoran sus artimañas. Muchos ignoran sus maquinaciones. Pedro nos dice que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás continuamente ataca a los hijos de Dios. Ataca a la iglesia, trayendo inconversos a las filas de la membresía de la iglesia, cegando la mente a los incrédulos para que rechacen el evangelio y buscando aplastar a los creyentes con tentaciones, persecuciones y desaliento, para poder llevarlos y arrastrarlos a la ansiedad. Pero Dios en su soberanía permite y supervisa todos los ataques de Satanás y cumple su propósito a pesar de ellos y a través de ellos. Satanás no hace más de lo que Dios le permite hacer, porque no tiene más poder que Dios. Por lo tanto, una de las formas que Satanás usa
es acusando constantemente a los creyentes ante el trono de Dios, como pasó con Job. Apocalipsis 12:10 dice que constantemente, día y noche, él acusa a los hijos de Dios. Satanás incesantemente habla delante de Dios de la indignidad de los creyentes, apelando hipócritamente a la justicia de Dios para favorecer sus perversas metas. El inalcanzable objetivo de sus acusaciones es hacer pedazos los lazos irrompibles que nos unen en Cristo Jesús. Pero sabemos que existe una gloriosa verdad en aquellos que fuimos comprados a precio de sangre, como bien lo dice Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Satanás puede acusarnos, Satanás puede pregonar indignidad en cuanto a nosotros. Él puede hacer todas las artimañas posibles, que sabemos que aquellos que estamos en Cristo no pesa sobre nosotros ninguna condenación, porque Cristo fue el pago por nosotros. Él se dio por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros, de manera que en Cristo ya somos libres. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquellos que estamos en Cristo Jesús no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu, porque el verso número 14 de Romanos capítulo número 8 dice claramente, tácitamente, que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no me va a permitir a mí andar conforme a la carne. Es imposible que el Espíritu Santo more en mí y entonces nos esté guiando continuamente a una vida carnal. Es imposible. Entonces usted se preguntará, bueno, pastor, ¿quién refrena las cualidades naturales del diablo? Ciertamente el hombre no puede refrenar estas cualidades del diablo. El hombre no puede, solo Dios puede refrenar estas cualidades naturales de Satanás, estas maquinaciones, estas perversiones. No nos puede tocar porque somos posesión suya. Tampoco nos puede condenar porque ya Cristo pagó por nosotros. Tampoco nos puede separar porque Cristo nos unió a Él. Nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Velar. Velar para que Él no nos haga caer en sus engaños. Si pudiera, Él nos trataría como Dios le permitió que tratara a Job. Enviaría fuego del cielo sobre los frutos de nuestras tierras, destruiría el ganado, haría que un viento huracanado derribara nuestros hogares y cubriría nuestros cuerpos con una sarna maligna. Sin embargo, aunque los hombres no se den cuenta de ello, Dios lo permite hasta cierto punto, como fue en la vida de Job, impidiéndole realizar sus propósitos malignos y sujetándole siempre a sus órdenes. Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le ha permitido. Pero dolorosamente muchos cristianos, a veces por no llevar una vida sometida al Espíritu Santo, se dejan llevar, se dejan arrastrar por las influencias satánicas del diablo. Amados, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto no es una utopía, esto es una realidad muy objetiva. Tenemos que velar. Y aquí la palabra velar es orar. La oración provoca en nosotros sobriedad. Una vida de oración es una vida que contribuye al dominio propio. Si nos separamos de la oración, estamos diciéndole a Dios, pero también Satanás está viendo en nosotros que nosotros podemos sobrellevar el sufrimiento, la situación, la circunstancia por la cual estamos atravesando. Por eso es que a él le hace más fácil atacar y engañar y hacer caer a las personas cuando no llevan una vida de oración.
Satanás teme mucho cuando una persona ora. Porque esa persona que ora le está diciendo al diablo, soy una persona dependiente de la voluntad de Dios. Pero cuando no oramos, él ve que no oramos. Y no tenemos provisión ninguna para poder resistir el sufrimiento por el cual estamos atravesando, o la crisis o la circunstancia por la cual estamos atravesando. En otras palabras, la oración es como un escudo a nuestro alrededor, el cual Satanás no puede derribar, porque nosotros lo estamos levantando en total dependencia del Espíritu y en total voluntad de Dios. La oración es muy importante para cada uno de nosotros. Una vida sin oración es una vida que se seca paulatinamente. Es una vida que no está siendo nutrida por el poder del Espíritu Santo. Es una vida que cada día la fe va decayendo. Por eso es que la oración es muy importante para nuestras vidas, pero para que también Satanás no nos tiente y para que nosotros nos mantengamos en el dominio propio en medio de la adversidad, en medio de la incertidumbre como ahorita estamos atravesando. Estamos atravesando una pandemia, estamos atravesando, aunque ya se escuchan resultados favorables en cuanto a la pandemia, pero es obvio, hemos atravesado una crisis y todavía la estamos atravesando. La economía está siendo colapsada, mucho desempleo, muchas personas desesperadas, desesperanzadas también. A esas personas Satanás las ataca más fácil porque han sido y son susceptibles. Satanás viene, les presenta su plan para que salgan de la incertidumbre, del sufrimiento. Como ese príncipe de mentira, estas personas son arrastradas por el diablo y son llevadas a una vida de caos, a una vida de perdición eterna y a una vida sin esperanza y sin bendición. Creerle al diablo no es salir de los problemas, es recrudecer los problemas. No creer en las promesas que Dios te ha dado, no esperar en Dios, no reposar en Dios, es agravar más la situación en medio del sufrimiento. Como pastor, en muchas ocasiones he visto que a las personas se les hace difícil, en medio de las circunstancias en las que se encuentran, poder abrazar el dominio propio y poder mantenerse en pie. Muchos son llevados y tentados a tomar decisiones totalmente, como digo yo, calientes. Y cuando estamos muy calientes, no podemos tomar decisiones sabias. Lo más probable es que tomemos decisiones que nos van a llevar a fallar más pronto que tarde. Mientras estamos atravesando por el sufrimiento, debemos conocer nuestro lugar, reposar en el cuidado de Dios, resistir sin importar el costo, pero también, número 4, confía en la gracia santificadora de Dios. Confía en la gracia santificadora de Dios. El cuerpo de la carta, primera carta del apóstol Pedro, termina con esta bendición y doxología. Pedro asevera que Dios, su gloria eterna y la obra en el creyente son los que lo llevan a la madurez completa. Además, Dios es el dador de toda gracia y su gracia nos santifica en medio del sufrimiento. Él es el que responde a la necesidad del creyente incondicionalmente. Su misericordia abunda para toda ansiedad y no depende de nuestros méritos. Eso es algo que debemos comprender. Sin embargo, por última vez el apóstol Pedro menciona el sufrimiento junto con la gloria. Note estas dos expresiones, sufrimiento y gloria. Pero el sufrimiento es pasajero, no es algo eterno. El sufrimiento en nosotros debemos de verlo como algo efímero, como algo pasajero, que dura por poco de tiempo. Primero la cruz y después la corona. Pero muchos quieren invertir este término. Muchos quieren la corona sin pasar por la cruz. Por eso es que el falso evangelio de la prosperidad lo que te propone es corona sin cruz.
Y el Cristo, el cual es reflejado en las Escrituras, no tuvo una corona sin cruz, no funciona así. De hecho, él dice, aquel que no coja su cruz y me siga, no es digno de mí. No puedes recibir la corona del cielo a menos que pases por la cruz. La experiencia que vamos a tener en el sufrimiento nos va a ayudar a entender la corona que se nos espera, la gloria que se nos espera. Pedro, capítulo número 5, primera carta, versos números 10 y 11, los últimos, dicen así: y después que hayáis sufrido un poco de tiempo. Mira cómo Pedro dice un poco de tiempo. Él no dice todo el tiempo. Un poco de tiempo. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo, o sea, Dios, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El original griego tiene 4 verbos acá, lo que quiere decir que son 4 acciones, y son 4 acciones de parte de Dios, no de parte de nosotros. La Biblia nos dice que nosotros nos vamos a perfeccionar, nos vamos a afirmar, nos vamos a fortalecer, ni nos vamos a establecer. La Biblia dice, y Él mismo, Dios, Él mismo, es el que nos perfecciona. Él es quien nos afirma, Él es quien nos fortalece en medio del sufrimiento. Él es quien nos fortalece, pero también Él es quien nos establece. Dios sigue con su tarea de restaurar al hombre. Pedro dice que Dios hace fuerte a sus creyentes en la fe. Las bendiciones cristianas más puras, más dignas, son las que se fraguan en el horno de la adversidad, en el horno del sufrimiento. Por eso es que el tema principal es después que hayáis sufrido un poco. No puedes separar la corona, la gloria del sufrimiento. No funciona así. El falso evangelio de la prosperidad, eso es lo que pregona. Huye de ese falso evangelio. Es imposible. Ellos venden un evangelio de corona sin cruz. No funciona así. Decretan que no pueden sufrir. Decretan que tienen que tener millones de dólares. Decretan que tienen que tener los mejores autos. Decretan y declaran que tienen que vivir bien porque ellos son hijos de un rey. Sí, pero ese rey, antes de tener su corona, cargó su cruz. Como tú entonces aspiras a tener una corona sin cruz. Ese no es el Cristo Redentor de la Biblia. El Cristo Redentor de la Biblia dijo: si tú no coges tu cruz, si tú no coges tu sufrimiento, si tú no luchas por mi evangelio, no podrás tener la corona que se te ha reservado. Y eso es claro. El sufrimiento no es algo que nosotros debemos esquivar o quitar. No es eso. Solamente por llamarnos cristianos sabemos que vamos a sufrir. Cristo no nos dijo en ningún momento que nos iba a ir bien, que tenemos que alcanzar millones de dólares, llevar una buena vida, darnos todos los lujos que nosotros quisiéramos darnos. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Él dijo que íbamos a sufrir. Al contrario, nos dijo que nos iban a perseguir. Nos dijo que nos iban a calumniar, que nos iban a vituperiar, pero que confiemos en Él, que nos espera un galardón en los cielos. Solo por ser portadores de la imagen de Cristo y predicar su evangelio, ganamos de gratis enemigo. Solamente por eso. Solamente por predicar su evangelio. Solamente por llamar al arrepentimiento a las personas de sus pecados y que se vuelvan a Dios. Eso te constituye en un enemigo de las personas. Basta con decirle a una persona que abandone su pecado y se vuelva a Dios.
sea amigo, sea mamá, sea hermano, sea hermana, sea compañero de trabajo, eso ya de una te convierte en su enemigo. La luz y las tinieblas no son amigos. Son dos entes opuestos. Nosotros somos la luz y vamos a las tinieblas. Desafiamos a las tinieblas. Eso nos convierte en enemigos. En estos momentos donde nosotros estamos viviendo, estamos siendo fraguados en el horno de la adversidad, de la desesperanza, de la pandemia, de la incertidumbre, del dolor de ver partir a muchos, a hermanos nuestros, amigos, familiares de este mundo. Sufrimiento breve, gloria eterna. Miren cómo Pablo lo describe en la epístola a los Romanos en el capítulo número 8, verso 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, mire lo que Pablo dice, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo dice que no son dignos. ¿Te imaginas eso? El sufrimiento que por acá estamos atravesando, Pablo describe y dice, inspirado por el Espíritu Santo, que no son dignos de ser comparados. No puedes coger el sufrimiento, lo que tú estás atravesando, y compararlo con la gloria que se nos ha de ser revelada. Él dice simplemente que no son dignos de hacer esa comparación. Cuando termine la aflicción, Dios hará su obra perfecta en nosotros. Y esa es la esperanza que Pablo quiere transmitirnos a nosotros. Nada sucede sin su permiso. Él controla todo y tiene su mano puesta sobre el termostato de la prueba y de la adversidad. Pero escucha esto, Él vigila su reloj de forma tal que nada va a acontecer sin su permiso. De manera que nada se va a ir de su control. Cuando sea el momento apropiado, quitará la adversidad, quitará la prueba y volverá en gloria para poner fin a toda la hostilidad del mundo y el sufrimiento de los cristianos. Pero mientras tanto debemos pasar por el valle del sufrimiento para que a través de ese sufrimiento la imagen de Cristo se perfeccione en nosotros. A veces necesitamos el sufrimiento, a veces necesitamos la adversidad, simplemente porque eso nos pule, eso saca la suciedad que hay en nosotros, que nosotros quizás no podemos ver, pero que el sufrimiento y la adversidad sí la pueden sacar. Su pueblo no vive de desesperanzas. Su pueblo vive esperanzado en las promesas del Evangelio. No vivimos por vista. No, ese no es el motivo por el cual los cristianos vivimos. Vivimos por fe y en medio del sufrimiento la fe se refuerza. Sabemos que las experiencias del sufrimiento son inolvidables, pero más inolvidable es saber que en medio del sufrimiento Dios siempre tuvo el control y nada se fue de su voluntad, porque su voluntad es santa, buena y agradable. Pedro especifica que entrar a la gloria eterna de Dios es algo que le sucede a los creyentes después de haber experimentado un breve sufrimiento. Así él lo dice, pero termina su epístola con una bendición que es al mismo tiempo elocuente y tan conmovedora en el desarrollo del tema sobre los sufrimientos de los cristianos en el mundo. Él termina en el verso número 11 diciendo, y Dios mismo, el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia que con su gracia santificadora nos santifica en medio de los sufrimientos que nosotros pudiésemos estar atravesando. Él es Dios. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él es fiel. Él sabe que cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas es porque estamos capacitados por Él para atravesarlo. En medio de ese desierto que tú pudieras estar atravesando en estos momentos, Él quiere que tú le glorifiques. Él quiere que tú te pongas como una lámpara, como una antorcha en medio del sufrimiento, porque sabemos que no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha de ser revelada.
Y a eso es a lo que Pedro apunta. Pedro está consciente y él, nadie mejor que él, fue un testigo y dio testimonio de ello, que su sufrimiento fue breve. Fue tan breve que hoy nosotros podemos decir, Señor, nuestro sufrimiento aquí en la tierra es breve con la gloria que se nos ha de ser revelada por una eternidad. Ahí consiste la razón por la cual no pueden ser comparados. La brevedad no puede ser comparado con la eternidad, no tiene sentido. Como le digo a la iglesia Fuente de Gracia, por lo menos tengamos sentido común. Pedro dice que vamos a sufrir por un poco de tiempo. Más adelante él nos dice que la gloria será eterna. Esa es la razón por la cual no podemos compararlo, porque estamos comparando algo breve con algo que es eterno. Amados hermanos, hoy hemos visto que mientras estamos atravesando por el sufrimiento, debemos en primer lugar conocer bien nuestro lugar. En segundo lugar, debemos reposar en el cuidado de Dios mientras estamos atravesando por el sufrimiento. Pero también debemos resistir sin importar el costo. Además, debemos confiar 100% plenamente en la gracia santificadora de Dios. Estas son las experiencias del sufrimiento que no vas a olvidar nunca mientras pases por este peregrinar terrenal. En esencia, estas experiencias nos confirman la verdad de que Dios es Dios y Él tiene todo bajo su control. No importa cuán largo sea tu caminar con Dios. No ver a Dios de nuestro lado obrando y a nuestro favor para su gloria es un horrendo pecado. Que Dios no lo permita. Por donde quiera que estés pasando, si eres un hijo de Dios, Dios está caminando a tu lado. Si estas experiencias son de tu ayuda a usted o a alguien que usted conoce, compártala con otros. Ayúdele a sobrellevar en estos tiempos difíciles de sufrimiento e incertidumbre, o quizás los tiempos difíciles por lo que muchos están pasando en el desierto. Entonces habrá valido la pena. Lo invito a acercarse a Dios con un corazón sincero, aún con las heridas que el sufrimiento te ha traído, que la adversidad te ha traído, que la incertidumbre te ha traído, que la enfermedad te ha traído, que el pecado te ha traído. Te invito a que te acerques a Dios. Sus temores, sus ansiedades y sus dudas serán quitadas al pie de la cruz. Pero no necesitas traer nada a Dios, sino entregarle su corazón para que Él te moldee a la imagen de Cristo y Él te pueda perfeccionar, establecer y afirmar. Dios tiene una gran bendición eterna para usted. Es su gloria eterna, que no es comparada con los sufrimientos que estamos atravesando acá. Te invito a que disfrutes estas experiencias en el sufrimiento por el cual estamos atravesando. Estamos siendo azotados por una pandemia que todavía no ha sido vencida y quizás puedas estar ansioso o ansiosa, pero recuerda esto. Esto que estamos atravesando no es comparado con la gloria que se nos espera a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Oro por tu vida para que así puedas atravesar el sufrimiento. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, por estas maravillosas experiencias del sufrimiento. Sabiendo, Señor, que este sufrimiento breve es incomparable con la gloria que nos ha de ser revelada. Cuídanos, Señor, de ser tentados a comparar esto con lo que tenemos en el futuro. Guárdanos también, oh Dios, de toda ansiedad. Ayúdanos a resistir al diablo con un espíritu sobrio y en oración, sabiendo también, Señor, que no somos los únicos en este mundo que estamos atravesando sufrimientos, incertidumbres, dolores, adversidades.
Cuídanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.